Crímenes de la Mente te cuenta la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el Caníbal de Milwaukee. Dahmer nació el 21 de mayo del año de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A simple vista se veía como una persona normal, pero nadie sabía lo que realmente había dentro de su mente y su corazón. Su madre, una instructora de máquinas de teletipo, nació el 7 de febrero de 1936, de ascendencia noruega e irlandesa. El padre de Dahmer era Lionel Herbert Dahmer. Nació el 29 de julio de 1936. Fue un químico investigador. Era de ascendencia alemana y galesa. La madre de Dahmer tenía depresión, por lo cual pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. En una ocasión intentó quitarse la vida usando un medicamento que se utiliza para la ansiedad. Los padres de Dahmer no dedicaban tiempo para estar con su hijo, ya que se enfocaban en sus pleitos y discusiones. En la escuela primaria, Dahmer era considerado como un niño tímido y tranquilo. Se sentía solo por la ausencia de su padre y las enfermedades de su madre. Desde muy joven, Jeffrey Dahmer mostró gusto por los animales muertos. Según comentó su padre, a Dahmer le fascinaba el sonido que hacían los huesos y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En el año de 1968, la familia se mudó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. La casa se encontraba en un terreno en medio del bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos con un químico llamado metanal y se guardaron en la cabaña. Tiempo después, la familia estaba cenando pollo. Dahmer le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos del pollo los ponía en lejía. Su padre se puso contento porque creía que su hijo tenía curiosidad por la ciencia. Le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados. Pero Dahmer guardaba algo horroroso en su mente y en su corazón. En 1975, un hecho espeluznante ocurriría. Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición, mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Dahmer era considerado como una persona educada con calificaciones promedio. Se cree que se involucraba en actividades de la escuela. En la adolescencia, Dahmer se declaró homosexual, aunque no se lo dijo a sus padres. Tiempo después tuvo una corta relación con otro joven, pero jamás tuvieron relaciones sexuales. Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o a mediados
de su adolescencia. Sus fantasías evolucionaron rápidamente hasta centrarse en los pechos y torsos. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer tuvo la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer, escondido entre los arbustos y con un bat de béisbol, estaba acechando a este hombre. Sin embargo, ese día, el joven no pasó por ese lugar. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Dahmer se convirtió en una especie de payaso en la escuela. Organizaba bromas que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Estas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales. Los hacía en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones Dahmer realizaba estas bromas para ganar dinero y poder comprar un poco de alcohol. En 1977, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones psicológicas. Sin embargo, siguieron discutiendo con frecuencia. Cuando Lionel descubrió que su esposa había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse. Lionel se marchó de la casa a principios de 1978 y en consecuencia se trasladó temporalmente a un motel. Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee, cometió su primer asesinato en el año de 1978. Dahmer recogió a un joven que caminaba con el fin de encontrar quien lo llevara a su destino. Un joven de casi 19 años, llamado Steven Mark Hicks. Dahmer invitó al joven a su casa a tomar unas cervezas. Dahmer le dijo al joven que vivía solo. Steven se dirigía a un concierto de rock y finalmente aceptó acompañar a Jeffrey Dahmer a beber alcohol. Tras varias horas de hablar y beber y escuchar música, el joven quería irse rumbo al concierto, pero Dahmer no quería que se fuera, por lo que lo golpeó con una mancuerna de casi 5 kilos. Después Dahmer declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás mientras éste estaba sentado en una silla. Cuando el joven cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego le quitó la ropa y de una manera perversa exploró su pecho con sus manos para luego cometer actos perversos mientras estaba sobre el cadáver. Al día siguiente, Dahmer separó las partes del cuerpo del joven de 19 años en el sótano. Enterró los restos en el patio de su casa. Días después desenterró los restos para separar la carne de los huesos. La carne la disolvió en ácido y los huesos los trituró con un martillo y fue al bosque a esparcir los huesos. Semanas después, el padre de Dahmer y su prometida regresaron a su casa y se dieron cuenta que Dahmer vivía solo. Dahmer se inscribió en la universidad, tenía la esperanza de terminar una profesión, pero el tiempo que Jeffrey Dahmer estuvo en la universidad no fue de provecho, ya que bebía demasiado alcohol. En enero de 1979, el padre de Dahmer lo motivó para que entrara al ejército de los Estados Unidos. Realizó entrenamiento básico, después se formó como médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se fue cayendo y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables en la vida civil. Tiempo después de que Dahmer fuera dado de baja del ejército, regresó a Ohio a vivir con su padre y su madrastra,
Pero Dahmer siguió bebiendo sin ningún control. 2 semanas después de su regreso, fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público. Se le impuso una multa de $60 y una condena de 10 días de cárcel. En diciembre de 1981, su padre envió a Dahmer a vivir con su abuela. Dahmer apreciaba mucho a su abuela. Esperaban que su influencia pudiera ayudar a Dahmer para que dejara de beber y para que encontrara un trabajo y viviera responsablemente. En un principio la convivencia con su abuela era buena. Le ayudaba a las tareas de la casa. De igual manera la acompañaba a la iglesia. Dahmer consiguió trabajo como flebotomista en un lugar donde sacan sangre para diferentes procedimientos. Pero después de 10 meses fue despedido. Dahmer estuvo sin trabajar más de 2 años y se mantenía con el dinero que le daba su abuela. El 8 de agosto de 1982, Dahmer fue arrestado por mostrarse desnudo en un parque donde había mujeres y niños. Fue multado con $50 y el pago de las costas judiciales. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en una fábrica de chocolate de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Tiempo después, Dahmer estaba sentado en la biblioteca leyendo un libro. Un hombre le lanzó una nota donde le proponía hacerle una felación. Dahmer no respondió a esta propuesta, pero esto despertó en Dahmer la fantasía de control y dominio que había desarrollado cuando era un adolescente. Comenzó a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gay de Milwaukee. Se cree que Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee, robó un maniquí de una tienda comercial. Lo utilizaba para satisfacer su perversión sexual. Su abuela lo descubrió y le exigió que se deshiciera del maniquí. A finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baños, pero durante sus encuentros sexuales se molestaba al ver que sus parejas se movían durante el acto. Por ello, a partir de junio de 1986, administraba pastillas a sus parejas que les daba mediante alcohol, para luego esperar a que se durmieran para realizar diversos actos sexuales. Para mantener su suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos de que trabajaba por las noches y requería las pastillas para ajustarse a esos horarios. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños se dio cuenta de lo que Dahmer estaba haciendo y decidió prohibir la entrada de Dahmer, quien en consecuencia empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar con esta práctica. Tiempo después, el caníbal de Milwaukee leyó en un periódico que se llevaría a cabo el funeral de un joven de 18 años, por lo que tuvo la idea de robar el cadáver y llevárselo a su casa. Dahmer intentó desenterrar el ataúd, pero el suelo estaba demasiado duro y no pudo llevar a cabo su horroroso y macabro plan. El 8 de septiembre de 1986 fue arrestado por masturbarse frente a 2 niños de 12 años cerca de un río. Al principio dijo que solo estaba orinando, pero después admitió su delito. Se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le condenó a 1 año de libertad condicional con la instrucción de llevar terapia psicológica. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento vivía con su abuela, se encontró con un hombre de 25 años, Steven Toomey, en un bar y lo convenció de que fuera con él a un hotel de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para esa noche. Según este último, no tenía intención de asesinar al joven, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, cuando Dahmer despertó, encontró a Tommy con el pecho aplastado y con moretones negros y azules.
Además le salía sangre por la boca y los puños y antebrazos de Dahmer tenían moretes. Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado al joven y más tarde informó a los investigadores que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Tommy, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí una semana después separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego cortó los huesos del cuerpo de una manera pequeña para manipularlos. De igual manera cortó en pedazos la carne del cuerpo. Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un martillo. Todo el proceso le llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas, para posteriormente deshacerse de todos sus restos en la basura. Solo guardó la cabeza. Pasaron 2 semanas del asesinato de Tommy y Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en un detergente industrial y lejía. Esto lo hizo para conservar el cráneo. Después utilizó el cráneo como estímulo para masturbación. Finalmente el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Pero ya se había despertado en Dahmer el deseo de asesinar y de satisfacer sus deseos sexuales. Comenzó a buscar a víctimas, la mayoría de las cuales se encontraba en bares gay, y las solía traer a casa de su abuela para posteriormente drogarlas y mantenía relaciones sexuales. Cuando las víctimas estaban totalmente inconscientes, las mataba por estrangulamiento. Tiempo después se encontró con un joven de 14 años de edad llamado James Stator. Dahmer invitó al joven a su casa, le ofreció $50 para que posara desnudo para unas fotografías. La pareja mantuvo relaciones sexuales. Dahmer lo drogó, lo estranguló en el sótano de la casa, lo dejó ahí por una semana, después lo cortó en pedazos, como lo hizo con la víctima anterior. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura. El cráneo lo hirvió en lejía, lo que lo hizo que se volviera frágil y se terminó pulverizando. El 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, fuera de un bar gay. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela, le ofreció $50 para que simplemente pasara el resto de la noche con él. Drogó a Guerrero con pastillas y lo estranguló con una correa de cuero, para posteriormente practicar una felación con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo, tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo durante varios meses. El 23 de abril, Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de darle a la víctima un café con droga, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer que dijo: ¿Eres tú, Jeff? Su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo, pero la abuela observó que realmente no lo estaba. Por ello Dahmer no decidió matar a esta víctima, sino que esperó a que quedara inconsciente para llevarla al Hospital General del Condado. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se fuera de su casa por su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que salían del sótano y del garage. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nuevo domicilio el 25 de septiembre. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había llevado a su casa con el pretexto de posar desnudo para unas fotografías. El padre de Dahmer contrató a un abogado para defender a su hijo. Dahmer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales,
que revelaron que presentaba pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Una segunda evaluación reveló que Dahmer era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. Su agente de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico de 1987, según el cual Dahmer sufría un trastorno de la personalidad, para presentarlo al tribunal. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales. 2 meses después de su condena, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo, un joven de 24 años llamado Anthony Shears. Lo conoció en un bar el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, en esta ocasión en particular no buscaba cometer un crimen, pero antes de que el bar cerrara, dijo que Anthony empezó a hablar con él. Dahmer lo llevó a su casa donde tuvieron relaciones, lo drogó y después lo estranguló. Pero fueron muchas las víctimas de Dahmer. Otra de las víctimas de Dahmer fue Tony Hughes, un hombre que era sordomudo y conoció a Dahmer en un bar, con quien se comunicaba con mensajes escritos. Este hombre visitó el apartamento de Dahmer para tomar una copa, luego de despedirse de unos cuantos amigos que entendieron que los dos querían privacidad, pero no sabían lo que iba a pasar. Una vez en casa, Dahmer lo drogó, asesinó al joven sordomudo, además desmembró su cuerpo, pero conservó su cráneo. La víctima tenía 31 años de edad. Dahmer vivía en los apartamentos de Oxford, situados en la calle 25 norte de Milwaukee. En mayo de 1991, llevó a un joven llamado Connerak Sintanson a su departamento. Allí lo drogó y le realizó unas perforaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. La víctima quedó inconsciente, pero aún respiraba, y Dahmer creyó que había conseguido realizar una transformación exitosa. Según él, quería convertir a una persona en un zombie. Dahmer salió de su casa para comprar alcohol en un negocio cercano. Cuando regresó, vio que el joven había logrado escapar desnudo y que corría por la calle. Lo persiguió y lo alcanzó, pero los vecinos llamaron a la policía, que no tardó en llegar. Cuando la policía llegó, le preguntaron a Dahmer acerca de lo que estaba sucediendo, pero Dahmer les dijo que el joven era su pareja y que solo estaba ebrio, que se estaban divirtiendo. La policía creyó lo que Dahmer les contó esa noche y permitieron que Dahmer volviera al cuarto con el joven. Si los policías hubieran revisado el apartamento, hubieran encontrado varios cráneos y a una víctima en la habitación. Dahmer asesinó al joven esa misma noche. Dahmer se deshacía de los cadáveres de diferentes maneras. Siempre después de cortarlos, los enterraba, los disolvía en un barril con ácido, o en ocasiones tiraba parte por parte de la carne por el inodoro. Pero en 1991, Dahmer empezó a guardar en el refrigerador algunas partes de los cuerpos, generalmente el corazón y los bíceps, para prepararse platos especiales y comérselos. Era una manera de que sus víctimas no lo abandonaran del todo. Dahmer en una de sus declaraciones dijo: mientras desmembraba, guardé el corazón y los bíceps, los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y las guardé en el congelador. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que realizaba actos perversos ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos.
Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De esas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas en la residencia de su abuela. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en un hotel de Milwaukee. El 22 de julio de 1991, Dahmer llevó a su domicilio a un hombre llamado Tracy Edward, pero en esta ocasión la víctima logró escapar esposado. La policía lo vio en la calle, lo interrogaron. En esta ocasión la policía sí decidió investigar y entraron al apartamento de Jeffrey Dahmer. Algo horroroso estaban por descubrir. Encontraron fotografías que detallaban sus crímenes. En el refrigerador había una cabeza, manchas de sangre en las paredes, restos humanos. De igual manera encontraron 7 cráneos. Encontraron una bolsa en el congelador que contenía un corazón humano y diferentes objetos como martillos, cuchillos y sierras. En un cajón se encontró un esqueleto completo, con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un bote de 260 litros llenos de ácido, con 3 torsos y otras partes humanas. Antes de ser condenado, fue atendido por varios psiquiatras y llegaron a la conclusión de que estaba enfermo y se le declaró culpable con atenuante de enajenación mental. Esto es una condición psicológica en que la persona pierde la capacidad de entender que comete algo ilícito. No puede controlar sus acciones, por lo cual se le condenó a una cárcel para enfermos mentales. Pero la fiscalía no creía en la enfermedad de Dahmer, por lo que apeló la sentencia y en un segundo juicio en febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El caníbal de Milwaukee fue trasladado al Instituto Correccional de Columbia. En un principio Dahmer estuvo separado de los demás presos, pero al tiempo Dahmer se sintió solo y solicitó que lo enviaran a donde estaban los demás presos y le concedieron su petición. ¿Cómo fue el final de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee? Justo antes de su muerte, se informó que Jeffrey Dahmer encontró a Dios mientras estaba en prisión. Un pastor miembro de la Iglesia de Cristo en Oklahoma le envió material religioso. Posteriormente lo contactó con un evangelista de la Iglesia de Cristo de Madison en Wisconsin. El predicador organizó lecciones bíblicas semanales con Dahmer y lo bautizó el 10 de mayo, empujándolo bajo el agua hasta que estuvo completamente sumergido. El 10 de mayo de 1994, Dahmer fue bautizado en un esfuerzo por hacer las paces con Dios. Y esa misma fecha se llevaba a cabo la ejecución de John Gacy, otro asesino cruel y despiadado, a 180 millas de distancia en el centro correccional de Illinois. Para hacer que la fecha sea aún más sobrenatural, también se registró un eclipse solar y se pudo ver en la mayor parte de América del Norte. El evento astral que oscureció el cielo fue descrito como una condena celestial del bautismo de Jeffrey Dahmer. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer estaba limpiando el gimnasio de la cárcel junto con Christopher Scarver, un esquizofrénico acusado de matar a su esposa, cuando Christopher agarró una barra de metal del área de pesas y lo golpeó en la cabeza hasta matarlo. Cuando le preguntaron a Christopher por qué lo había matado, él respondió: se pasó de la raya con los prisioneros y con el personal de la prisión. Algunas personas de aquí están arrepentidas de lo que hicieron, pero él no lo está. Por eso lo golpeé con la barra. De igual manera dijo que Dios le había dicho que matara a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer
murió de la misma manera que 16 años antes él había matado a su primera víctima. Muchos piensan que fue casualidad, pero otros afirman que fue un castigo divino. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.